Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy tenemos a un invitadazo, el padre Agustín de Diego, que nos va a compartir, ¿verdad? Una de sus pasiones es toda esta lucha en contra del enemigo, ¿verdad? Todas estas partes de oración de liberación y todo esto que tiene que ver. Ya nos regaló una entrevista en torno a los exorcismos, pero ahora que estamos, bueno, más bien acabamos de pasar esta fiesta en México de Día de Muertos, esta parte que se hace el festejo de Halloween. Y hoy lo hemos invitado para que nos hable un poco de estas diferencias, de todo lo que implica el Halloween también, los pros y los contras, o más bien los contras que hay en nuestro caminar como cristianos católicos. Entonces, bienvenido, padre. Mucho gusto por estar aquí. Padre Alejandro, muchas gracias por la invitación y alegre de estar aquí. Muy bien. ¿Qué nos puedes, pues sí, contar como en esta parte, en la cuestión del festejo de Día de Muertos? Que es una tradición mexicana, vienen los difuntos, no vienen, se ha mezclado con la cuestión del Halloween que viene de esta parte del culto satanista. Bueno, pues lo primero que hay que ver que precisamente esta supuesta fiesta del Halloween, además de ser una incursión del extranjero, pues es una mala tradición que pues los sacerdotes druidas en la Edad Media tenían ofreciendo sacrificios a Satanás, y entonces ellos cuando vino la evangelización en aquellos países, Escocia, Irlanda, Inglaterra, y veían que ya la gente no acudía con ellos, pues ellos iban a sus casas, les iban a tocar y literalmente con el cráneo, con una vela insertada en el cráneo, les decían: oye, o me das para que sacrificamos, o el año que entra vamos a robar a alguien de tu familia y pues le vamos a sacrificar, y el próximo cráneo pues va a ser el de alguien de tu familiar o el tuyo mismo, ¿no? Para pues obligarlos a que les dieran dinero, porque ya no se podían pues ellos mantener y demás. Y esto obviamente al trasladarse a Estados Unidos, pues aparentemente de manera inofensiva, el famoso truco o travesura, pues les pedían la calaverita, es decir, para la calavera que está aquí. Sin embargo, pues como son cuerpos humanos, las autoridades los perseguían y de manera simbólica cambian la calavera por la calabaza, representando la calavera, pero también como una obligación para que les dieran dinero, o les hacían algún tipo de ritual satánico para mermar en su familia, ya sea en salud espiritual, corporal o material. Sí, yo sabía más o menos esta parte, ¿no? Si me das algo o truco era como la cuestión de o me dabas a alguien de la familia, ¿no? Que era para sacrificar, o si no se hacía daño a toda la familia, desde poderlos o desde quemarlos, ¿no? Hasta hacerles alguna brujería o alguna... pues sí, mira, en los altares de las misas satánicas, pues se pone las velas, ¿va? A imitación de la Iglesia Católica. Ellos hacen su misa satánica, ponen las velas, y en lugar de poner cereales, pues ponían las calaveras con las velas de cada lado del altar, o las famosas calabazas, también con la vela roja, en el caso de las misas satánicas rojas, pues para realizar su celebración de orden satánico, y pues obviamente servían los sacrificios que habían realizado a lo largo del año. Y ese día, pues obviamente es el día donde se celebra en el culto satánico, pues la venida o la manifestación de Satanás a la tierra. Por eso el 31 de octubre, queriendo tapar la fiesta de todos los santos que celebramos en la Iglesia Católica. Todos aquellos que no están en el catálogo de los santos, pero que ya están pues gozando de la presencia de Dios en el cielo, pues esta fiesta de todos los santos, y queriéndolo hacer famoso, aparentemente inofensivo, y que existiera ese folclore de vestir a los niños o a los adultos de figuras horribles, pues para aparentemente causar risa y demás, pero que no es otra cosa que una representación de los demonios que vienen a intimidar y a asustar a las personas. Eso, por ejemplo, es una cuestión también que de repente se toca mucho, ¿no? En donde el que yo disfrace digamos, a mi hijo
para ir pues a pedir esta parte, ¿no? De la calaverita o la cuestión de los dulces. Pero ¿qué tanto es cierto que con eso se abre alguna puerta para el maligno? ¿O solamente es, como dices, en esta representación de los demonios, que a lo mejor no es que no sea algo ofensivo, pero sí que no sea algo como trascendente, ¿no? En esta parte como de abrir puertas. Pues mira, aunque se hace en la mayoría de los casos, quiero pensar, con la mayoría de las inocencias y una buena intención de divertirse, sin embargo se le está dando de manera indirecta culto a Satanás. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios bueno, bello, verdadero y único, y entonces si se viste a los niños de figuras horribles, que son la manifestación de las imágenes de los condenados o de los demonios, pues se está dando esta simbología y esta aparente anuncio de orden satánico, pues en las familias, ¿va? Igual manera cuando se viste en las casas, que afuera la calabaza, que el fantasma, que la bruja, pues para decir, de alguna forma, invitar a los demonios a que entren a la casa, ¿no? Sí, porque ahora hay, digo, no solamente los niños, ahora como dices, ¿no? Se disfraza toda la fachada de la casa, ¿no? Para esta, a lo mejor, como dices, inocentemente lo hacen para tener una atracción, ¿no? Dentro de la colonia o el barrio donde estén, pero entonces se va dando este culto inconsciente hacia... Y como el diablo es un imitador, es un copión, pues querer copiar los sistemas de evangelización que la Iglesia ha implementado a lo largo de su historia. Recordemos incluso aquí en la zona de la Basílica, como en algunas casas se ponía de mosaico la imagen de la Virgen de Guadalupe, del Sagrado Corazón que se había entronizado el hogar, del santo, de devoción de la familia, para decir, este es un hogar católico, es un hogar donde se propaga la devoción al Sagrado Corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón de María o a la Virgen de Guadalupe. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Pues esta es una casa donde se proclama una fiesta de muertos. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Exactamente. Oye, ¿nos podrías explicar? Bueno, yo no sé cómo sea, pero estas diferencias entre, digamos, pues sí, la misa que tenemos nosotros como católicos, a estas misas negras que son muy sonadas y que tengo entendido esta noche, ¿no? Que se hace o las hacen, ¿no? En torno a este culto hacia el diablo. Pues nosotros tenemos como la ofrenda agradable al Padre, el sacrificio propiciatorio, pues a nuestro Señor Jesucristo. Las especies del pan y el vino que se transforman en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen ellos? Pues lo más apreciado, que son las sagradas formas, la Eucaristía, son robadas de los sagrarios para utilizarlas y blasfemarlas en estas misas negras, además del sacrificio de seres humanos, dígase de manera especial los niños, que son lo más cercano a la imagen y semejanza de Dios. Recordemos cómo el Señor nos dice, quien se haga como niño entrará en el reino de los cielos. Y incluso en las estadísticas oficiales de la policía, de la FGR, antes Procuraduría General de la República, en las mismas estadísticas tú puedes ver cómo es mayor número de robos de infantes en esta época. Okay. Y las misas negras precisamente es un sacerdote satánico que se blasfema la Sagrada Eucaristía pues a través de una mujer virgen, y con la forma se hacen pues cosas totalmente aberrantes para lastimar pues a los católicos y obviamente atentar contra pues la divinidad, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que precisamente por eso muchos sacerdotes están en contra, ¿no? De dar la comunión en la mano, porque es una forma muy fácil de que estas personas puedan robarse el cuerpo de Cristo. Pues sí, obviamente, recordemos antes cómo se da la comunión de rodillas y en la boca,
con la mayor adoración, devoción y respeto, porque es el mismo Dios. Pero ahora con pues todas estas situaciones de que el cristiano tiene pues derecho a recibir la forma, pues no es un derecho. Dios es misericordioso y se nos da. Pero hemos descubierto varias personas que incluso me acuerdo yo en un retiro, que había era una misa multitudinaria, como la persona se lo saca de la boca y lo mete en la bolsa. Yo lo descubrí y ya lo agarré, y entonces pues se le pudo quitar esa forma. Entonces es peligroso el dar la comunión, además de las partículas que se quedan en la mano, ¿no? Y obviamente el que curiosamente se venden las formas consagradas en $30. ¿Por qué $30? Porque es la moneda particularmente de transacción mundial y representando las 30 monedas de plata con que Judas vendió a nuestro Señor. O sea, sí hay un mercado negro en torno a la venta de, sí, claro, de formas. Me decían, por ejemplo, también en algún momento que, digamos, hay como diferentes precios en torno a que, digamos, si se roban una forma de una misa que celebró un sacerdote, tiene un costo, pero si se roban una forma de una misa que celebra un obispo, o sea, que consagra un obispo, tiene otro costo. ¿Eso es cierto? Pues mira, en realidad tú te metes a internet y la tasa general son los $30 que existen, ¿no? Nunca me he metido a buscar eso. Pues obviamente van ofreciendo esto. Esperemos y así confiamos que los que hacen esas cosas sean charlatanes, porque aquellos que las compran, pues muchas de las veces no van a saber si son hostias consagradas o no. Bueno, eso es cierto también, o sea, pues sí, ¿cómo compruebas? En una ocasión nos decía un satánico converso, pues que tenía un alto grado de posesión, y le preguntamos, ¿cómo distingues tú si te pongo un copón con hostias y una solamente es consagrada? ¿Cómo distingues tú una hostia consagrada y las demás que no lo son? Y él nos decía, porque cuando abren el copón y yo veo esa hostia consagrada, empiezo a sentir un gran odio por esa forma consagrada, y es así como la distinguen. Okay. ¿No? Okay. Pero alguien que le dice, oye, ando vendiendo una hostia consagrada, y le dice, yo se la revendo a los satánicos en $90, y ellos dicen, no, pues esta no es, ¿no? Sí, pues sí. Además de que les va como en feria por revender. Lleve. Exacto, ajá. ¿No? Entonces es un tema sumamente pues delicado, ¿eh? El que no saben en lo que se meten al querer robarse una forma consagrada. Okay. Oye, y otra cosa, yo soy un poco, no sé si inocente o incrédulo, pero por ejemplo, me han contado que hay sacerdotes católicos que no sé si ellos hagan o permitan que en sus templos haya misas negras. Y me decían especialmente, me parece que no estoy seguro si en la Catedral de Michoacán, pero sí es una iglesia de Michoacán, en donde afuera de la iglesia están marcadas cruces negras y son el número de misas negras que se han hecho ahí en ese recinto. Pues mira, yo creo y espero así que no sea cierto. Sin embargo, en una ocasión yo fui a un lugar de peregrinación bastante famoso, y que el fraile de ahí me decía que de pronto pues le dicen, vamos a celebrar una misa, ¿no? Algún sacerdote importante o algún obispo, y dice, padre, pues yo cuando regreso de esos 3 días, pues por si sí, por si no, por si acaso, tengo que volver a consagrar el lugar para si se hizo alguna situación de esas, ¿no? Un sacerdote que se duda si pues es infiltrado o es un masón, entonces pues yo de todos modos hago ese acto de desagravio y pido consagrar nuevamente el templo, ¿no? Entonces esperemos que no sea así. Pues hay ya lugares, conventos desacralizados que pues ya no sirven para el culto católico, pero que pues se hacen bodas de políticos y demás, ¿no? Como el convento que está aquí arriba, que lo abandonaron porque había mucha humedad,
El desierto de los leones, sí, así es, ¿no? Entonces un convento que ya está desacralizado, pero que pues hacen algún sacerdote falso, ¿va? Hace alguna celebración y demás, ¿no? Y además el único beneficiado es él por el dinero que cobra, pero pues que no es una celebración válida por lo que se realiza, ¿no? Okay. ¿Y tú qué recomiendas para precisamente esta noche, ¿no?, de Halloween, donde se presume que es el cumpleaños de Satanás? ¿Qué es lo que se puede hacer? Digo, primero, o yo creo principalmente cuidar a sus niños. Sí, claro. Cuidar a los animales. Claro. ¿Y por qué, si tú eres católico, por qué tener que vestir de figuras horribles a tus niños? ¿Va? A llevarlos a pedir, ¿va? Y aparentemente con la fresita esta de Toco Travesura, a pedir dulces o dinero o algún juguetito, acostumbrarlos con esos trajes horribles, ¿va? Lo vemos aparentemente inocente, pero lo vemos de adultos, ¿no? Como decías tú en Michoacán, pedir el derecho de piso. O me das o te mato, o me das o te cierro el lugar, o me das o te quemo el negocio, ¿no? Se va viendo esa cultura desde pequeños. La mente humana dice, pues es bueno lo que me están, porque mis papás me están llevando, y ya de grande, pues se te hace fácil, ¿va? Cuando no hay una formación en valores católicos, principios, educación, disciplina, pues no tengo límites a lo que pudiera hacer. También creo que como sociedad, y digo, no solamente como sociedad, sino esta labor del enemigo nos hace normalizar, ¿no?, como estas situaciones de caer en el pecado, caer en tentación. Y por ejemplo, una de las cuestiones actualmente es en torno a parejas de novios, ¿no? Que yo tengo a mi novia y entonces mantengo relaciones con ella y bueno, es normal porque tengo a mi novia y cuando me acerco a confesar no me confieso de eso porque esto ya está normalizado, ¿no? O sea, si somos novios ya hay como esta obligación, ¿no?, de tener relaciones, ¿no?, con quien todavía no tengo ningún compromiso, ¿no? Pero ya hay como esta obligación, y creo que en esto también, o sea, vamos normalizando, ¿no?, estas situaciones de pecado. Sí, pues es que es eso, nadie me dice nada y pues voy cayendo en situaciones. Antes de la pandemia asistía yo 2 veces por mes a la cárcel a celebrarle, a confesar a los presos, y uno de ellos me decía, es que cuando yo estaba niño me robé algo del centro comercial y cuando salí le dije a mi mamá, mira lo que me robé, y en lugar de mi mamá darme el manazo y regresarme al centro comercial, me festejó. Qué niño tan inteligente tengo. Si dicho por él mismo, si mi madre me hubiera dado ese manazo a tiempo, seguramente yo no estuviera aquí. Sí, claro, así es como va. Y entonces ahora vemos precisamente esto del Halloween como algo normal, pero no es así, es una fiesta de Satanás. En alguna ocasión estaba yo en algún debate sobre aborto y homosexualidad, y pues un pastor protestante lo primero que dijo fue, es que nosotros celebramos la Reforma Protestante el 31 de octubre de 1517. Dije, no tiene nada que ver con el tema, pero la fecha me sirvió para decir, bueno, qué curioso que ese 31 de octubre se dio de manera oficial la ruptura, ¿va? Con los protestantes en 1517, ¿no? Entonces, cómo el enemigo escoge esa fecha para realizar mayor maldad y alejamiento de Cristo y de la Iglesia en el mundo, ¿no? Sí, nunca había pensado en eso. Pues vamos viendo precisamente, ¿no?, que el enemigo lo que quiere es tapar las fiestas católicas, pues para él posicionarse, y que en lugar de festejar pues la fiesta de algún santo, de la Virgen o del mismo Jesucristo, pues que se festeje a él.
Ahora, con el culto a la mal llamada Santa Muerte, las fiestas más importantes pues son las festividades de la Virgen María, el 15 de agosto, el 8 de diciembre, entonces cuando se les hacen sus celebraciones a la mal llamada Santa Muerte, ¿no? Y nosotros como cristianos pues no debemos de celebrar a los muertos, ¿no? Ellos ya una vez que cierran los ojos a este mundo van a la presencia de Dios y Dios pues les dicen en su juicio particular a dónde van, al infierno, al purgatorio, al cielo. Pues al regresar es una historia bonita, pero no regresan, ¿no? Padres que se les va el olor a la comida, pues sí, pues lo dejas 3 días ahí a la intemperie, obviamente se tiene que ir el olor de la comida, pero pues ellos ya recibieron su sentencia y ya están en otro lugar. Sí, como dice también el Evangelio, ¿no? Con el rico y Lázaro. Hay un lugar, que diga, hay un espacio tan grande que nadie puede cruzar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Así, exacto, ¿no? El rico no es que haya sido rico, es por eso se condenó, sino porque su riqueza no la supo aprovechar en participarle y en ayudar a los pobres. El pobre tiene nombre, que es Lázaro, porque está inscrito en el libro de la vida. El rico ya no se menciona su nombre, pues porque ha quedado descartado, ¿va? Su nombre del libro de la vida, ¿no? Y entonces, recomendaciones, no vestir a los niños así. No vestir a los niños así, en lugar, oye, mejor vamos a rezar un rosario o a una película de algún santo en caricatura y demás para ver la alegría, ¿no? O de compartir en familia, ¿no? El poder celebrar la víspera de la fiesta de todos los santos. Todos queremos ser santos, todos queremos ir al cielo, pues obviamente hay que acercarnos a aquellos que ya lo lograron, que triunfaron con Cristo. Y esa parte que también han tomado en algunos lugares de el 1 de noviembre, disfrazarse como de santo, pues, o vestirse de santo, ¿eso tú cómo lo ves? ¿También sería recomendable o no? Pues Más o mira, menos, lo que pasa que poco a poco hay que ir quitando esa imagen horrible de los muertos, y entonces sí se ha implementado, ¿no? Como una manera de evangelización. Cuando el niño insiste mucho en que lo vistan de algo, bueno, te vamos a vestir de fraile o de ángel o de religiosa, para que veas que nosotros somos la verdadera fiesta en el cielo de que queremos reinar con Cristo de esa forma, ¿va? El año pasado llegaron ahí todos los niños con vestidos de la Madre Teresa, de San Francisco, ¿no? Les dimos una catequesis de por qué personas como nosotros, débiles y de barro, como nos dice el libro del Génesis, pudieron superar todas sus debilidades para encontrarse ahora en la presencia de Dios. Sí, y esta parte de las capillas, bueno, tú has tenido, creo, en los lugares donde has estado, has procurado tener estas capillas de adoración 24 horas, ¿no? ¿Cómo se llama? De reparación y desagravio, precisamente por aquellas situaciones que se hacen. El Papa San Juan Pablo II decía, dale 2 horas al Señor en el Santísimo Sacramento y habrás hecho como una semana de ejercicios espirituales, ¿no? Del aprovechamiento del tiempo que se da pues en estas capillas de adoración. Ahora, ¿actualmente tienes aquí en tu parroquia abierta las 24 horas? Las 24 horas todavía no, porque es una capilla nueva, ¿no? Entonces estamos viendo el número de personas que acuden en los horarios designados, y ya que tengamos mayor número, entonces ya lo ampliamos a 24 horas. Ese día, por ejemplo, hay algunos lugares donde se tendrá toda la noche adoración al Santísimo, precisamente en esta... Sí, de manera regular nosotros tenemos la vigilia del primer viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Hoy 31 de octubre pues tenemos precisamente la misa, bueno, primero el Santo Rosario a la 1 de la mañana y la misa a las 2 de la mañana para terminar a las 3, pero en ese inter de las 11 a la 1 y luego de las 3 a las 6, pues tenemos las oraciones de reparación y desagravio al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Pues vamos a hacer esas oraciones de reparación.
Y esos horarios en específico, ¿por qué, padre? Es en torno también a que a las 3 de la mañana es cuando actúa el mal. Pues es que precisamente eso, si Cristo venció al pecado de la muerte a las 3 de la tarde, en ese sentido de imitar, el enemigo lo hace a las 3 de la mañana, es cuando se hace el mayor número de rituales satánicos, dígase brujería, santería, chamanismo, a las 3 de la mañana para lograr mayor efecto en las personas, ¿va? Para querer derribarlas. Ujú. Y por eso tanto el apóstol San Pablo y el apóstol San Pedro decían, hay que mantenerse alertas. Alertas. Así es. Sí, que ¿no? el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así es, exactamente, ¿no? Ok. Entonces, nosotros pues no debemos de abrir la puerta a nada que venga del mal. Sí, es importante que podamos tener eso presente y bueno, las personas... estabas... ya sé, no me acuerdo hace cuántos años, pero estabas allá por Tacubaya, ¿no? Un poquito más adelante en el En Sagrado observatorio, Corazón. San Felipe de Jesús. ¿No? En San Felipe de Jesús. Ahí dejaste una capilla de 24 horas. Así es. Que Sí. todavía está funcionando ahí. Pues mira, no te sabré decir, pero que sí. esperemos que sí, porque sí, ahí había muchos rituales que se realizaban y demás. Incluso había 4 altares de la mal llamada Santa Muerte. Cuando fuimos, gracias a Dios, nada más quedó uno. Ellos mismos se dieron cuenta del mal que se estaba ocasionando y derribaron 3 altares. ¿En serio? Sí. Qué sí, padre. Bueno, digo, no solamente que se hayan dado cuenta, sino también a través de esta parte de la oración, ¿no? Sí, claro. Que estuvo Pues es haciéndose en la todo comunidad. junto, la evangelización, la oración, la adoración, porque hacemos pues varias procesiones alrededor del territorio parroquial con el Santísimo Sacramento y obviamente en las casas en las estaciones para ir evangelizando. Sí, porque, bueno, digo, de las que conozco es esa, la iglesia de la Votiva en Reforma, que también tiene su capilla de adoración 24 horas. Así es. ¿No? Y las personas, no sé si algunos sacerdotes vayan a hacer esta noche de adoración, precisamente, ¿no? En esta parte de reparación y de agravio. Eso, concretamente, ¿qué le dirías a las personas que están viendo cuál es el significado de estas oraciones de reparación y de agravio? Pues mira, el Papa San Pablo VI decía que una sola misa, solamente una sola misa, no solo renovaba la faz de la tierra, sino todo el universo creado, para que veamos el valor infinito e inmenso de una celebración eucarística. Entonces, tantas aberraciones que se realizan el 31 de octubre, pues obviamente nosotros como católicos, parte de nuestra misión como bautizados es el gran compromiso de celebrar oraciones, la Santa Misa, en reparación de ese agravio, pues para sanar un poco el corazón de Jesús, como él le decía a Santa Margarita María Alacoque en 1672, ¿va? Tantas ofensas que me hacen, pues por lo menos le decía a ella y a los que sean devotos del Sagrado Corazón de Jesús, que sanen este corazón herido por tantos pecados. Y en torno al Día de Muertos que festejamos en México, esa tradición es buena, es pues mala, mira, ¿qué te dice la palabra altar? Altar es un lugar donde se le da culto a Dios, no a los muertos. Entonces, obviamente es una tradición de siglos que hay en nuestro país, pero lo ideal no es poner un altar a los muertos, ¿va? Pedimos por nuestros hermanos difuntos, ¿va? Celebramos la Santa Misa, pero celebra en el altar del Señor, en la iglesia consagrada. Entonces, ahí es cuando decimos que la mejor forma de recordar a nuestros hermanos difuntos es a través de la oración, de ofrecer obras de misericordia, de pedir misas para que ellos alcancen pronto la gloria de Dios y salgan del purgatorio, ¿no? A ellos de nada les sirve poner su foto con lo que ellos consumían antes. En una ocasión fui a celebrar una misa y arriba del féretro estaba la cerveza, los cigarros y un paquete de marihuana y entonces pues,
a lo mejor eso es lo que lo llevó hacia abajo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Le digo exactamente. a la gente, por favor quiten eso para que, pues por lo menos tenga esa dignidad la Santa Misa pues no sabemos en qué lugar esté el difunto. Sí, la otra vez yo veía una imagen que, ¿cómo se llama? Que decía, hacía referencia a eso, ¿no? Decía, toda la vida me estuvieron molestando que no tomara y hoy que me muero me llevan un cartón de cerveza, Pues ¿no? sí, sí, claro, ¿no? Entonces, yo creo que el mismo Señor nos ha revelado los medios a través de los cuales nosotros alcanzamos la salvación. El sacramento, nuestras oraciones personales, obviamente la inspiración divina para realizar obras de misericordia en favor del prójimo, y eso nos va a llevar a la santidad de vida. Y en torno precisamente a esta parte que se hace, hay que pedir por los difuntos, ¿no? Y bien dice el libro segundo de los Macabeos, ¿no? Es una acción santa y conveniente. Y está también esta dinámica que se hace en muchos lugares, las misas gregorianas. Bueno, la misa gregoriana es una tradición. Cuenta la historia que cuando el Papa Gregorio estaba celebrando una misa, se le apareció un ánima del purgatorio y le pidió de favor que celebrara misas en su sufragio. Cuando él pues terminara esa purificación y ya fuera al cielo, que le iba a avisar. Entonces el Papa Gregorio celebra las misas. En la misa número 30 pues se le vuelve a aparecer esta alma y dice, ya con esta es la última, ya voy a la presencia de Dios. Y de ahí se tomó la tradición de las misas gregorianas, de 30 misas para que el difunto saliera del purgatorio. Pero eso fue por esa alma del purgatorio. Ya después se constató que, bueno, hay gente que les falta una misa, un rosario, una obra de misericordia, que dejó una manda pendiente. Entonces, cumplir eso que les falta, y hay otras que les faltarán 300 misas. Recordemos cuando la Virgen en Fátima se les aparecen los pastorcitos y Jacinta le pregunta a la Virgen, ¿y fulanita que murió, dónde está? Está en el purgatorio. ¿Y cuándo va a salir? Hasta el final de los tiempos. ¿Qué habrá hecho la pobre señora? No lo sabemos, pero pues se acaba de morir en 1917. No sabemos cuándo vendrá el final de los tiempos, pues le faltará un ratillo para salir de ahí, ¿no? Entonces, eso dependerá precisamente de lo cómo hayamos vivido nuestro encuentro con Dios aquí en la tierra. Y entonces esa alma que dices ya no saldrá ni con 30 misas ni con... o quién sabe. Pues es que fue la respuesta de la Virgen. Obviamente habrá que ver qué es lo que tuvo que hacer la mujer para estar hasta el final de los tiempos, ¿no? Y luego en 1917 que no había celulares, ni internet, ni nada. Entonces, en qué habrá ocupado su tiempo no lo sabemos, pero lo importante es no confiar o abusar más bien en la misericordia de Dios, sino responder al llamado que Dios nos hace y aprovechar el tiempo precisamente en ser instrumentos de comunión para los demás. Sí, oye, y ahorita del santo que, bueno, más bien acaban de beatificar a uno que era satanista, un Bartolo italiano, Longo. ajá, que era satanista y se convirtió. Pues sí, Bartolo Longo era un brujo satánico ahí en la zona de Pompeya, ¿no? Al sur de Italia, y que pues tuvo un encuentro bastante fuerte con nuestro Señor y todo lo que había realizado lo denunció primero y luego se dedicó a evangelizar. Ahí por eso pues obviamente logró la comisión. Para Dios no hay nada imposible y como decía el mismo apóstol San Pablo, de un mal Dios saca un bien mayor, ¿no? Así lo hizo con Bartolo Longo y con algunos sacerdotes satánicos que ahora incluso son por ahí en Colombia. Hay un sacerdote que ahora es exorcista que él fue también satánico y que pues se dedica precisamente a liberar a las personas vejadas por el poder del mal para que puedan liberarse porque él ya sabe cómo actúa el enemigo. Ok. ¿Sabes tú cuál fue ese encuentro fuerte que tuvo con nuestro Señor? Pues fue a través de la Santísima Virgen María que ella le dijo, mira, a través del rezo del Santo Rosario
mucha gente se salvará. Entonces él se hace gran promotor del rosario y obviamente evangeliza a través del rezo del Santo Rosario, propagando la devoción a la Santísima Virgen María, ¿no? Es como él se va encontrando. Digo, a mí me llama la atención porque también ahí está ay, se me fue el santo. El que hace el grimorio, que es una de las partes también que ocupan mucho los satánicos. Ay, se me fue el nombre de este santo. Ahora sí que se te fue el santo al Se cielo. me fue el santo al Sí. cielo. Se me fue el nombre de este santo que se convierte precisamente porque hay una mujer que él quiere conquistar y hace una serie de conjuros y pactos y todo, y el demonio le dice, no la vas a poder tocar, ¿no? Tiene una luz muy, muy grande, y él dice, bueno, pues si no estoy, digamos, con el bueno, entonces, ¿quién es él, no? ¿Con quién estoy? Sí. Y se convierte, también hay otra parte de una mujer también ahí en Europa, que también una bruja satánica muy fuerte, que también le viene la conversión, y ahora este hombre que van a beatificar. Entonces, pareciera que más bien no está ganando terreno el mal, como de repente pudiéramos pensar. Pues no, cuando llega una persona a la parroquia, tú como párroco y pastor, pues tienes que recibir a todos, y cuando ves que la persona tiene alguna posesión, curiosamente se convierte toda la familia. Porque aquí a mí no se me mete el diablo, mejor me confieso, ¿va? Regularizo mis sacramentos y obviamente vivo en gracia, porque no quiero estar pues como mi familiar, ¿no? Y el familiar obviamente que está poseso, pues lo que se le sugiere es hacer una confesión de vida, renunciar al mal, a aquellas puertas que abrió, y obviamente llevar ya una vida de gracia. ¿Cuál sería en eso digamos, como una posesión leve que tú pudieras ver, o ya una posesión, pues sí, totalmente Pues mira, completa como lo vemos en las en películas? una ocasión estaba yo en la otra comunidad allá en observatorio, y entonces iba a tener yo una celebración de 3 años, y de pronto un señor me trae a su hijo y me dice, padre, es que mi hijo tiene algo. Entonces, le digo, a ver, te voy a dar una bendición normal. Y a la hora que le pongo la mano en la cabeza, pues obviamente se empezó a manifestar el maligno. Y entonces le pregunto al hermano, ¿en qué se metió? No, pues él no tenía amigos. Se sentía tan solo que le pidió a la mal llamada Santa Muerte que fuera su amiga. Entonces, pues el otro le dijo, sí, se le metió, y eso fue nada más. Y eso fue nada más. Y entonces, pues ya le digo, mira, voy a celebrar unos 3 años, terminando, mientras váyanse al Santísimo, se fueron a la capilla, y terminando lo llamé a la oficina, bastó una bendición y una crucecita con agua bendita, que el demonio se salió. Así como entró de rápido, así se salió de rápido, ¿no? Pero hay otros que obviamente abren puertas. La Ouija, la tabla Ouija es algo muy engañoso, y es una de las puertas que de manera directa se abren, porque si tú lo ves, es una tabla con letras y números. Ajá. Es un contrato con el demonio. Y la aguja, pues es la pluma con que firmas tú al aceptar la incursión del maligno en tu vida. Entonces es una de las formas más rápidas en que se mete el demonio, y que tarda más en que se salga, ¿no? Porque como es un diálogo, un convenio, un pacto directo con el maligno entre el demonio y la persona, pues es lo que provoca que dice, ¿por qué me voy a salir si ella misma me invitó a estar dentro de ella? Sí. Oye, en esta parte, digamos que dices de la Ouija, y bueno, hay muchos juegos, ¿no? El de los lápices y el famoso Charlie Charlie y todo esto, que bueno, que dan respuesta. Pero también está esta parte en donde que se cree cuando uno o una persona muere, no siempre trasciende, ¿no? Pues digamos, hacia Dios o hacia el momento del juicio, sino se quedan como
en este plano, dicen algunos, ¿no? Dentro de eso, o sea, ¿qué tanto los espíritus que se meten en la Ouija son espíritus de estas personas o son demonios o Pues mira, cómo se procede? la gran mayoría son demonios que se hacen aparecer como los difuntos para engañarlos, ¿no? Con la tristeza, la nostalgia de que se me fue mi ser muy querido, todos los demonios se hacen aparecer como si fueran los difuntos. Que hay almas, sí, San Nicolás Tolentino, él tenía ese carisma de ayudar a las ánimas del purgatorio a llevarlas al cielo. En una ocasión cuenta que él estaba confesando y de pronto ve un niño de 6 años que le pasa enfrente. Ajá. Y dice, ¿y qué hace este niño? ¿Cómo un niño va a estar en el purgatorio? Entonces sale el confesionario, San Nicolás Tolentino le pregunta, ¿no me digas que estás en el purgatorio? Sí. ¿Y qué fue lo que te llevó ahí? Pues es que yo fui a la iglesia a rezar y arriba de la alcancía vi unos centavitos, ni siquiera pesos, unos centavitos, se me hizo fácil tomarlos e ir a la tienda a comprar dulces. Dije, cuando llegue el domingo, mi papá me dé el domingo, los repongo. Pues al otro día, por la pandemia de aquel tiempo, muere el niño y le dijo a San Nicolás Tolentino, ve a pagar esos centavitos a tal iglesia y en tal alcancía. Entonces fue San Nicolás, tomó el dinero y lo fue a pagar. Entonces son casos excepcionales donde las ánimas del purgatorio se hacen presentes. En la mayoría de los casos son demonios que por la gente también por esa tristeza pues acuden al brujo, al chamán, al santero para tener, o al espiritista para tener cierta comunicación con el que ya se fue. En eso me hiciste recordar alguna ocasión había un grupo de estos de estilo renovación carismática, ¿no? Que se reunían, pero quien dirigía el grupo decía que él tenía como este poder o esta facultad, ¿no? De que en un momento este grupo hacía oración y entonces él podría como desprenderse e ir al purgatorio y sacar un alma de ahí y llevarla al cielo. ¿Eso pasa? Mira, normalmente no. Hay santos como Santa Gema Galgani, que algunos de sus biógrafos dicen que cuando ella decía, pues oye, Señor, te pido el favor que no vaya nadie al infierno, entonces de alguna forma, como especie de bilocación, Santa Gema Galgani se ponía en la puerta del infierno y ese día nadie se condenaba. Pero ese nivel ya no se pone para que ¿qué tal si ojalá, llegue yo? Ojalá, ¿no? Que esté ahí. Cuando nos llegue el día de decirle a Santa Gema, ponte ahí abajo para que no entremos. Pero bueno, ese nivel de santidad también era acompañado de un gran nivel de sufrimiento, ¿no? De persecución, de incomprensión, santos que aguantaban todo, pero que cuando tú ves a alguien que llega con la tarjeta de presentación de que yo tengo don de lenguas, que yo tengo esto, yo tengo lo otro, cuidado, porque hay que ver si es una persona que vive en gracia, conforme a los mandamientos, y que no se anda promocionando de eso. Quien normalmente se promociona con que tiene carismas y que tiene esto, cuidado, ¿no? Yo le digo, a veces son videntes o a veces son villentes, ¿verdad? Porque sí, claro. Al buscar la fama y el poder, pues esto trae aparejado el que yo necesito, yo quiero, yo anhelo esto, y viene el dinero. Y hay que tener mucho cuidado porque en estas cuestiones de liberación y de carismas, como dice el Evangelio, gratis lo recibiste, tienes que darlo gratis, ¿no? La palabra gratis viene de gracia. Si Dios te lo dio, es para tu santificación y la de los demás. ¿Has conocido algún vidente? Hoy está de moda en las redes sociales la cuestión de los videntes. ¿Tú has conocido alguno? Yo, la verdad, en particular, no. Pues mira, anteriormente un obispo que teníamos aquí en la arquidiócesis me mandaba a ver algunos personajes que decían tener ciertos carismas, y que hablan con Jesús, con la Virgen y todo, pero la verdad es que todos aquellos que fui enviado, pues ninguno tenía, ¿no? Al final del camino decía, oiga, es que yo vendo esto, y yo vendo el agua, y yo vendo aquí, y vendo allá, y
entonces no había alguna manifestación o una seguridad de que fueran, ¿no? Hay por ahí 2 que 3 en estudio, ¿va? Que se están estudiando, que aparentemente tienen cierta cercanía con Jesús o con la Virgen, pero no se puede verificar, ¿no? Incluso los videntes de Medjugorje pues llevan ya un buen tiempo en esto, pero no se autoriza porque la iglesia es muy cautelosa, ¿no? Imaginemos que van bien y al final del camino se cambian, ¿no? O viven en pecado mortal, o cambian su vida de inmoralidad, de moralidad a inmoralidad, entonces dices, pues no había una relación con Jesús o con la Virgen, ¿no? Entonces hay que estar muy cautelosos para ver este tipo de situaciones, si verdaderamente la persona tiene pues un trato más personal, directo con la divinidad, o simplemente, porque el demonio también puede engañar, ¿no? Se puede aparecer como ser de luz, ¿no? Incluso San Felipe Neri se le aparecía el demonio en forma de la Virgen. Entonces, pues él se le aparecía, entonces él le escupía, entonces ya el demonio le decía, ¿cómo supiste que era yo? Con la humildad de los santos, es que Dios, la Virgen no se le aparece a los pecadores, ¿no? Así decía San Felipe Neri, ¿no? Pero pues quisieron ser engañados, o San Martín de Porres, Santa Teresa de Ávila o San Ignacio de Loyola, que el demonio los quería engañar, pues para hacerlos entrar en soberbia y hacerles creer que eran pues mejores y superiores a los demás. Para terminar, cuéntanos alguno de tus casos extraordinarios que has tenido. Pues fíjate que en alguna ocasión tuve el Día de la Virgen del Carmen, tuve una pues yo les digo niñas, ¿va? Pero ya es una señora de poco más de 40 años, que me la llevó el marido, casi al terminar el día del 16 de julio, y en una ocasión un sacerdote me decía, cuando te venga un caso, ponles el escapulario, me decía el padre. Y me acordé y dije, bueno, el Día de la Virgen del Carmen, acababa yo de tener la misa donde normalmente les doy los escapularios, pues ahí tenía uno, bendigo el escapulario, a la hora que se lo voy a poner, el demonio me dice, ni se te ocurra ponerme ese hilacho, ¿no? ¿Pero te lo dijo ella con su voz? No, el demonio me lo dijo tal cual, estaba el marido, estaba otra persona y un servidor, ¿no? Entonces, empieza ella a levitar. Ah, ok, ya. O sea, digamos, sí tenía una posesión, pues. Sí, claro, ya lleva varios años, pobrecita, lleva poco más de 10 años con posesión. Y entonces empieza ella a levitar, y cuando yo saco el escapulario y me dice que no le pusiera ese hilacho, obviamente no le hice caso, le puse el escapulario con la oración de los padres del Carmen, y en el momento que le pongo el escapulario, además del grito que pegó, empezó otra vez a bajar y se sentó normalmente en su silla, ¿no? Entonces, son los signos y los sacramentales que el Señor nos da, pues para fortalecernos en su amor. Y ella, de cómo surge su posesión, ¿no? Pues es que ella tuvo un cáncer muy severo, y entonces, pues todo lo que le decían que hiciera, ella hacía. Que acude a las constelaciones familiares, que acude al yoga, que acude a los médicos que hacen operaciones a distancia, ¿no? Y pues obviamente todos ellos practicaban algún tipo de brujería, y pues se fue metiendo el otro hasta que se metió de lleno. Ah, ya. Sí. Ok. Pues muchas gracias, padre, por compartirnos hoy en estas fechas pues especiales y bonitas para nosotros, que festejamos a todos los santos, y especiales para tener cuidado en estos festejos del Halloween, y más bien acudir a la oración ante el sagrario, acudir al rezo del rosario, ¿no? Que hoy has compartido con nosotros. Muchas gracias por estar nuevamente compartiendo con nosotros estas experiencias de tu vida. Padre Alejandro, muchas gracias, y gracias por la oportunidad que nos das de seguir evangelizando. Gracias. Les recordamos que se unan a nuestras redes sociales. Si has llegado hasta este punto de nuestro canal, de esta entrevista, suscríbete, dale like, compártelo y suscríbete a nuestras redes sociales. Nos encuentras en Spotify, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Recuerda, de lo católico y más, donde la realidad supera la imaginación.